todos. Para mí es un honor presentar al profesor Camacho. El profesor Camacho es un destacado matemático peruano-brasileiro que trabaja como director en la Escuela de Matemáticas Aplicadas de la Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro, Brasil. Es formado en Ciencias Físicas y Matemáticas por la UNI, obtuvo la maestría en el INPA y el doctorado en la Universidad de Berkeley. Fue orientado por Stephen May, matemático americano y ganador de una medalla Fields. Su área de investigación son los sistemas dinámicos y es un referente internacional en el área. El profesor César Camacho fue director del Instituto Nacional de Matemáticas Puras y Aplicadas entre los años 2003 y 2015 y actualmente es un investigador emérito de la institución. Fue 2 veces secretario general, vicepresidente y presidente de la Sociedad Brasileira de Matemáticas. Coordinó el Comité Asesor de Matemática del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y formó parte del Consejo Superior de la FAPER durante 6 años. El profesor Camacho lideró la creación de la Olimpiada Brasileira de Matemáticas de las escuelas públicas, el llamado OBMEP, ¿no?, en el 2005. Anualmente, cerca de 18 millones de alumnos de más del 99% de municipios brasileños participan de esta competición. El profesor Camacho ha ganado muchos premios y reconocimientos, ha sido invitado al ICM en 1990, ha recibido el premio de la Academia del Tercer Mundo, ha recibido el premio Almirante Alberto para la Ciencia y Tecnología y ha sido premio Sauder dado por la universidad, ¿no? También es profesor honorario de nuestra universidad y de diversas universidades. Bueno, doy fe, ¿no?, de las actividades que el profesor Camacho ha realizado como investigador, como líder, como en su trabajo administrativo, y siempre, ¿no?, le he visto brillar en su trabajo. Continúe brillando, profesor Camacho. Muchas gracias, Percy. Bien, el propósito de esta conferencia es el de contar, la historia de la matemática en América Latina durante el siglo XX. Frecuentemente me sorprendo, no solamente aquí en el Perú, pero también en el Brasil, donde trabajo, de que esa historia es bastante desconocida. Y yo entiendo, y eso me parece grave, porque yo entiendo que la historia tiene inercia, y esa inercia no solamente trae consecuencias para el presente, pero también trae responsabilidades, y es necesario por eso conocerla. Voy a hablar, como dije, sobre la matemática del siglo XX. Voy a concentrarme en la primera parte, hasta el año 1950, y tal vez pasar un poco ese umbral para contarles cómo esta matemática se desarrolló. Al comienzo del siglo XX, la matemática se caracteriza porque se inicia un proceso de internacionalización y contribuyó para ese proceso la creación en 1897 del Congreso Internacional de Matemáticos, más conocido por ICM, que es su denominación en inglés. Este es un congreso itinerante para el cual son invitados distinguidos matemáticos de todo el mundo para dictar conferencias. Actualmente también es el momento en que se anuncian los ganadores de la medalla Fields y de otras distinciones mundiales. El ICM, como es denominado, se realiza de 4 en 4 años y tuvo algunas interrupciones debido a las guerras mundiales.
Esa es la relación de los primeros, ¿no? Y que ustedes pueden ver que hubo una interrupción en 1916 debido a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y comenzó en Zúrich y luego después en París, que fue el palco de transmisión de los problemas propuestos por Hilbert, algunos de los cuales todavía no han sido resueltos. El objetivo de esta conferencia es describir en grandes líneas lo que ocurría en matemática en América Latina en esa época, especialmente en el Perú y en la región de Sudamérica. Desde el siglo XIX aparecieron varios matemáticos en América Latina, algunos educados en Europa, otros autodidactas. Y el Perú tuvo a José Granda, que trabajó aquí en Lima alrededor del año 1856, un matemático que tenía una inclinación moderna por la geometría de la época. Pasó una buena parte de sus años en París, en Francia. Cultivó la geometría diferencial de un punto de vista global, y enfatizando la importancia de los objetos geométricos invariantes por grupos al estilo de Félix Klein. Ya Federico Villarreal, al final del siglo XIX, fue un matemático autodidacta que, como varios otros en esa época, se interesaban también por la solución de cuestiones matemáticas provenientes de ingeniería. El primer matemático de América Latina a dictar una conferencia en el ICM fue un peruano, y fue Cristóbal de Lozada y Puga, en el año de 1924, en el International Congress of Mathematicians en Toronto, donde se realizó este congreso por la primera vez. En esta ocasión, Cristóbal de Lozada y Puga disertó sobre la matemática en la teoría cinética de gases. Sobre Cristóbal de Lozada y Puga, yo puedo contar una anécdota personal que muestra el contraste entre el conocimiento matemático en Lima entre los años 1924 y 1960, cuando yo comenzaba mis estudios en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo ingresé a la UNI en 1961, el mismo año del fallecimiento de Lozada y Puga. Ingresé a la Facultad de Minas de esa universidad con expectativas bastante exageradas sobre lo que habría de encontrar en esa universidad de conocimiento matemático. Esas expectativas eran justificadas por la dificultad que era aprobar los exámenes de admisión, con problemas extremadamente difíciles de aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, física, química, en exámenes separados, un examen por día. Era una tortura, ¿no?, que nos hacía presumir de que estábamos entrando en un templo de la sabiduría. Pero al contrario de eso, fue una decepción ver que el curso de cálculo diferencial e integral del primer año de la UNI era adiestrar a los estudiantes en cálculos de integrales cada vez más difíciles. Se usaba un libro muy útil para esa finalidad, que es el libro de Granville, que probablemente muchos de ustedes han sufrido al enfrentarlo. Una luz fugaz apareció a mi frente cuando en el segundo curso de cálculo en la UNI, un profesor, en la UNI todos son ingenieros, ¿no? El profesor se llamaba el ingeniero Sotillo,
nos dijo, miren, existe un cálculo diferencial avanzado que se llama análisis matemático, que a mí me gustaría aprender. Él confesaba que no lo sabía, pero quería aprenderlo, y nos propuso que hagamos el esfuerzo junto a él de aprender análisis siguiendo el libro que él recomendó, que era el libro de Cristóbal de Lozada y Puga, en 3 volúmenes que pueden encontrar en la Biblioteca Central de la UNI. La determinación del ingeniero Sotillo solo duró 2 clases. Abandonó la idea confesando que no tenía mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, para mí el libro de Lozada y Puga se transformó en lectura diaria, lo que imagino que puede ser visto actualmente si alguien se da el trabajo de ir a la UNI y ver su biblioteca, ¿no? El libro de la ficha del libro de Lozada y Puga debe estar todavía con mi nombre. Yo había encontrado en ese momento lo que yo estaba realmente buscando, ¿no? Que era una matemática mucho más lejos, ¿no?, de lo que se podía imaginar en esa época para un estudiante de ingeniería. Lozada y Puga llegó a ser director de la Biblioteca Nacional por muchos años, fue también ministro de Educación, ¿no? Pero no encontré en ningún registro que haya tenido discípulos, ¿no? Fue una persona extremadamente centrada en sus estudios, que no dejó discípulos. Otro peruano que dictó conferencia en el ICM fue Godofredo García. Godofredo García dio una conferencia en el ICM de Zúrich en 1932. Godofredo García fue un discípulo de Federico Villarreal. Así como Lozada y Puga, fue estudiante en San Marcos y también en la Escuela de Ingenieros, la actual UNI. Godofredo García fue autor de más de 80 trabajos de matemática y también de ingeniería. Él tenía el don de los buenos relacionamientos personales, que es una calidad que lo caracterizaba. Excelente matemático, circulaba por el universo matemático gracias a una posición que el gobierno le concedió de embajador científico. Fue decano de la Facultad de Ciencias y rector de la Universidad de San Marcos entre los años 1941 y 1943. Contribuyó en la construcción de un relacionamiento estrecho con las actividades matemáticas que se desarrollaban en Buenos Aires, promovidas por Julio Rey Pastor. Invitó y recibió en Lima a varios matemáticos distinguidos de la época, por ejemplo, Tullio Levi-Civita, Arthur Compton, George David Birkhoff, Marshall Stone, que fue doctor honoris causa en San Marcos en 1943. Fue fundador de la Academia Nacional de Ciencias y su primer presidente. La Academia Nacional de Ciencias en realidad se llama Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales del Perú. La mayor contribución que hizo Godofredo García fue traer al Perú al matemático polaco Alfred Rosenblatt, cuando él era decano de la Facultad de Ciencias de San Marcos. Alfred Rosenblatt era un matemático de una proyección extraordinaria en el mundo y llegó a Lima en 1936, se naturalizó peruano y aquí se quedó hasta su fallecimiento en 1947.
cómo y por qué Rosenblatt vino al Perú tiene que ver con la matemática argentina que se desarrollaba entre 1920 y 1950. Alfred Rosenblatt fue conferencista en 2 ICMs, una vez en Bolonia, otra vez en Zúrich, cuando todavía no estaba en el Perú, es necesario decirlo, con la distinción de que en el ICM en Bolonia Alfred Rosenblatt dio 2 conferencias. ¿No? Cómo llegó al Perú y la obra que él dejó, que es lo que vamos a ver a seguir al hablar sobre Julio Rey Pastor y la matemática argentina en este periodo de 1920 a 1945. La actividad de investigación en matemáticas en América del Sur durante este periodo, que cubre las 2 guerras mundiales, tuvo como centro organizado a Buenos Aires, en línea con el progreso económico de Argentina, un país que se convirtió en esa época en un superexportador de productos agrícolas y alimenticios. En 1917, el matemático español Julio Rey Pastor fue invitado por la Institución Cultural Española de Buenos Aires, por iniciativa de empresarios españoles residentes en Argentina y por intelectuales del país. Al principio, Rey Pastor permaneció en Buenos Aires un año, todo el año de 1917, pero más tarde, a partir de 1920, se quedó de forma permanente en Buenos Aires con visitas a Madrid durante los veranos porteños. Su presencia en Buenos Aires fue determinante para el establecimiento de las matemáticas modernas en varias universidades argentinas y como fuente de muchas generaciones de excelentes matemáticos. A lo largo de la década de 1920 se formó un pequeño pero distinguido grupo de matemáticos en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Santa Fe y también en Montevideo. De ese tiempo son Alberto González Domínguez, Juan Carlos Viñó y varios otros. Como consecuencia de la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, una buena parte de los jóvenes matemáticos españoles vinculados a Rey Pastor emigraron a Argentina, entre ellos Pi Calleja, Luis Santaló y otros, enriqueciendo aún más las matemáticas argentinas. También por causa de la guerra, llegó a Argentina el matemático ucraniano Misha Kotlar, donde pasó toda su vida. Como consecuencia, durante ese periodo, Buenos Aires se convirtió en el centro de un intenso tránsito de importantes matemáticos europeos. Buenos Aires fue el lugar en América del Sur donde las conferencias y seminarios ocurrían regularmente y exhibían la presencia de distinguidos matemáticos y físicos europeos. ¿No? Pasaron por Buenos Aires Jacques Hadamard, Guido Fubini, Garrett Birkhoff, Gastón Juliá, Levi Civita, etc. ¿Cómo Alfred Rosenblatt llegó al Perú? En 1930, la Universidad de La Plata abrió el puesto de director del área de matemáticas y en busca de la recomendación de algunos nombres para este puesto, las autoridades de la universidad pidieron consejo a algunos científicos distinguidos, entre ellos nada menos que Albert Einstein, Armand Borel, Paul Langevin, Federico Enríquez, que es el padre de la geometría algebraica italiana, Tullio Levi Civita, la crema de las matemáticas y la física de esa época. Eso da la medida, ¿no?, de la arrogancia porteña
para llenar un puesto, ¿no?, de profesor en la Universidad de La Plata. Enríquez y Levi Civita, dos de los grandes matemáticos italianos de todos los tiempos, organizaron una manifestación de ese grupo de físicos y matemáticos, en grupo todos, a favor de Alfred Rosenblatt, un matemático judío polaco que tenía dificultades para continuar su carrera en la Universidad Jagiellónica en Cracovia, donde él estaba. Y así Rosenblatt pasó los años 1931 y 1932 en La Plata con la esperanza de asumir, después de este periodo, un puesto permanente que se le había prometido. La promesa no se cumplió, principalmente debido a un cambio de gobierno como consecuencia de un golpe de Estado militar en 1930. Y entonces Rosenblatt se regresó a Cracovia. En 1935, el matemático peruano Godofredo García, en un recorrido por Europa, se encontró con Rosenblatt, con quien tenía una antigua relación. Rosenblatt le informa sobre la difícil situación en la que se encuentra en la Universidad de Cracovia, sin perspectivas de avanzar en su carrera. Godofredo García lo invita a visitar la Universidad de San Marcos, en Perú, por 3 años, donde él era el decano. Rosenblatt acepta la invitación y llega a Lima en 1936. Al finalizar esta visita, en 1939, con la noticia de que se estaba iniciando una guerra mundial en Europa, Rosenblatt agradece a Dios por estar en el Perú en ese momento y decide quedarse en Lima definitivamente, y en esos años también decidió adoptar la nacionalidad peruana. Rosenblatt contribuyó directamente a la formación, a la fundación de la Academia Nacional de Ciencias, ¿no? Y fue el científico que más contribuyó con artículos para los anales científicos de esta academia, ¿no? Entonces, en el Perú tuvimos a Godofredo García, a Cristóbal de Lozada y Puga, a Alfred Rosenblatt, y luego a uno de sus alumnos. Rosenblatt tuvo un discípulo, y ese discípulo fue José Tola. Era 1947. José Tola había seguido cursos tanto con Lozada y Puga como con Godofredo García, y también con Alfred Rosenblatt, que fue su asesor de tesis doctoral. La tesis de Tola fue una tesis sobre topología que mostraba una formación en sintonía con los recientes progresos que ocurrían especialmente en Francia. Durante esos años, ya estamos al final de la década de 40, ¿no? Hubo también en América del Sur la presencia de matemáticos norteamericanos. Ella se inició en esa década, ¿no? En 1932, ¿no?, al inicio de la década de los años 30, fue elegido presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, y en un momento en que ese país pasaba por una fuerte depresión económica. El asunto principal de su discurso inaugural fue evidentemente esa crisis, pero existen también algunas líneas
al tratar sobre asuntos externos, cuando él inauguró la política de buena vecindad, denominada con esos términos, la política de buena vecindad. Según esa política, se debería crear una estructura de confianza entre los países de la región, basada en el respeto mutuo y en el desarrollo intelectual. Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos durante 12 años, hasta 1944. En 1942, el matemático norteamericano más importante era George David Birkhoff. Es el Birkhoff que era profesor en Harvard y se apoya explícitamente en la política de buena vecindad de Roosevelt para proponer una integración mayor entre los matemáticos de la región de las Américas. La Fundación Guggenheim acepta financiar la propuesta de Birkhoff de hacer un giro de visitas a países de la región con el objetivo de llegar a Buenos Aires. En realidad, las fundaciones Rockefeller, la Fundación Guggenheim y el Office of Inter-American Affairs del gobierno norteamericano fueron persuadidos a financiar aproximaciones con países americanos en los últimos años de la década de 30 e inicio de los 40, no solamente en matemática, pero también en otras áreas. Por ejemplo, en astronomía, tuvimos la presencia de Harold Shapley, que propuso la creación de medidores de rayos cósmicos en Huancayo. ¿No? Tuvimos también la visita del fisiólogo experimental Walter Cannon y el matemático que vino a América del Sur, parando en Lima, con destino a Buenos Aires, fue George David Birkhoff. Birkhoff es el autor del teorema ergódico, sin duda en esa época el matemático más importante de los Estados Unidos. No confundir con Garrett Birkhoff, que fue su hijo y que hacía álgebra y que es autor junto con MacLean, de un libro de álgebra que todos ustedes deben conocerlo. Yo me acuerdo porque yo estudié eso cuando era estudiante. Birkhoff visitó Lima en 1942, visitó Lima, Bolivia, Buenos Aires. Y Birkhoff hizo un informe sobre el cual dice lo siguiente. Esto es una pequeña frase extraída del informe de Birkhoff de esa visita. En la opinión de Birkhoff, Godofredo García y Rey Pastor, ¿no?, en esa generación eran los que más hacían por la investigación en matemática en la región. A seguir de Birkhoff tenía un estudiante que era Marshall Stone. Stone es el autor del teorema que hoy en día se llama Stone-Weierstrass, ¿no? Este fue alumno de Birkhoff en Harvard y fue convencido por Birkhoff de dar continuidad al contacto inicial ya establecido con América del Sur. Y es así que en 1943, el año siguiente a la visita de Birkhoff, Marshall Stone viaja primero a Lima, donde recibe el título de doctor honoris causa en San Marcos, seguramente concedido por Godofredo García. Visita Bolivia, Montevideo y hace un tour turístico para conocer las cataratas de Iguazú en el Brasil. No había matemática en el Brasil.
cuando él vino. Marshall Stone hizo ese informe al regresar a los Estados Unidos, ¿no?, en que queda claro, lo que más me llamó la atención fue la recomendación indicando que los mejores lugares en América del Sur para el desarrollo de matemática eran Lima, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Rosario y Tucumán, ¿no? La agenda de Stone, sin embargo, fue mucho más amplia, ¿no? Siempre buscando la internacionalización de la comunidad matemática de los Estados Unidos. Stone participó activamente de la reestructuración de la Unión Matemática Internacional. La Unión Matemática Internacional había sido creada en 1920, pero no sobrevivió en actividad mucho tiempo porque había muchos conflictos provocados justamente por las dos guerras mundiales, lo que provocó la interrupción de sus actividades y prácticamente el desaparecimiento de la IMO en la década de los años 30. Fue Marshall Stone que resucitó esta Unión Matemática Internacional, y eso lo hizo en 1952, donde hubo una asamblea. En 1952 solamente hubo una asamblea en Roma, en que esos países fueron los países que participaron de la asamblea fundadora de la Unión Matemática Internacional. Y sorprendentemente está ahí el Perú. Argentina llegó atrasado, no llegó a ser parte de ese grupo de 18 países, pero posteriormente fueron inscritos junto con Cuba, Canadá y Pakistán para formar los 22 países que inauguraron la Unión Matemática Internacional. Yo no podría dejar de mencionar que a las visitas de Birkhoff, Stone y otros como el algebrista Albert, los seguiría una visita extremadamente importante a Buenos Aires, hecha por Antoni Zygmunt, un matemático polaco que visitó Buenos Aires en 1948. ¿No? En esa ocasión, él conoció a Alberto Calderón, que era un ayudante de Alberto González Domínguez, que ocupaba una cátedra en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Ayudante de cátedra es algo que se parece con profesor asistente de un catedrático, ¿no? Y las normas de la Universidad de Buenos Aires no contemplaban la figura del profesor visitante. Y como Zygmunt vendría a pasar muchos meses, no había manera formal de admitirlo, a no ser que ocupase una cátedra. Y es así que Alberto González Domínguez pide licencia para dejar su cátedra, y esa cátedra pasa a ser ocupada por Zygmunt, que lleva de Yapa como auxiliar o ayudante a Alberto Calderón, nada menos que Alberto Calderón, tal vez el mayor matemático argentino de todos los tiempos, ¿no? Al conocerlo, Zygmunt se queda impresionadísimo con Calderón. Realmente era una figura extraordinaria que en algunos meses, junto con Alberto González Domínguez y Zygmunt,
escriben 2 papers importantes. Zygmunt invita a Calderón a visitar la Universidad de Chicago, donde Calderón completa un doctorado en menos de un año, ¿no? Calderón y Zygmunt establecieron una colaboración de toda la vida, más de 30 años juntos. Después de algunas pasadas por la Universidad de Ohio, Princeton, MIT, Calderón se establece en la Universidad de Chicago, donde años después llega a ser su director. En ese momento, Calderón pasa a ser parte de aquello que se denominó The Stone Age, la Edad de Piedra. Cuando Stone era director de Chicago, él contrató nada menos que a Chin Chern, chino, geómetra, tal vez uno de los mayores geómetras de todos los tiempos, Sounder MacLean, André Weil, Paul Halmos, Irving Kaplansky, Irving Segal, Edwin Spanier, que era un instructor, y Calderón, que era un matemático. Muy bien, eso nos lleva, yo no sé si tengo más 5 o 10 minutos, ¿quién me dice? ¿Sí? Porque tal vez esas cosas, si nadie las dice, tal vez yo tenga que decirlo, porque como estamos hablando hasta el final de los años 50, en realidad en esa época, al final de los 40, ya aparece, además de Calderón, en Argentina, aparecen en el Brasil 2 matemáticos importantes que vendrían a jugar un papel crucial en el desarrollo de la matemática en la segunda parte del siglo XX. Ellos fueron Leopoldo Nashvin y Mauricio Peixoto. Leopoldo Nashvin fue también, años después, en el 52, si no me engaño, fue también conferencista en el ICM de 52, y Peixoto fue 8 años después también conferencista en este congreso, ¿no? Ellos fueron responsables por la creación del INPA en 1952, y aquí ya estamos pasando para la segunda parte del siglo XX, pero yo creo que cabe decir algunas palabras sobre eso porque es una etapa extremadamente importante donde el centro de gravedad de la matemática sufre algunos movimientos. Hubo también en esa época, al final de los años 40, inicio de los años 50, la formación de grupos de investigadores en México, ¿no?, provocados por la presencia de Solomon Lefschetz, ¿no?, un profesor en aquella época estaba en Princeton, que pasaba sus vacaciones escolares en México, en un trabajo consistente en que llevó una serie de alumnos mexicanos a estudiar en los Estados Unidos. Comenzó a formarse una comunidad muy fuerte en topología, especialmente en topología algebraica. En 1956 se celebró en la Ciudad de México el Simposio Internacional sobre Topología Algebraica. Esa reunión iría a desempeñar un papel muy importante en el desarrollo de las matemáticas en el Brasil. Aunque no de manera directa, pocas personas lo saben. El mejor conjunto de topólogos estaba reunido
en la Ciudad de México. Allá estaban Hirzebruch, Samuelson, Bott, Whitehead, Spanier, Lefschetz, Urevix. Urevix sufrió un accidente en esa ocasión cuando falleció visitando una de las pirámides aztecas. Los brasileños presentes en esa reunión eran Leopoldo Nashvin y Benjamín Lira, un topólogo, pero también estaba presente Elon Lima, en ese momento un estudiante de doctorado en Chicago, alumno de Edwin Spanier. Lo curioso fue de que Elon Lima fue a trabajar a Chicago con el propósito de trabajar con Zygmunt, ¿no? Pero al llegar allá, después de sus cursos previos, siendo un alumno extremadamente distinguido, Spanier lo invitó a ser su alumno de doctorado y él aceptó. El resultado fue una tesis extraordinaria en teoría de homotopía que colocó el último ladrillo en la construcción de ese edificio de la teoría de homotopía. Estaba presente también en esa reunión de México un joven matemático estadounidense que acababa de finalizar su doctorado bajo la dirección de Raoul Bott y que estaba a punto de desempeñar un papel crucial para las matemáticas en el Brasil. Su nombre es Steve Smale. Como Smale iba poco después a Chicago para asumir un puesto de instructor, era un recién doctor, Elon Lima también regresaba a Chicago porque era estudiante de Spanier allá. De alguna manera se hicieron amigos en México y viajaron, construyeron un relacionamiento personal que duró muchos años. Cabe destacar que en esa reunión de México, el otro matemático brasileño llamado Mauricio Peixoto no estaba presente porque no fue invitado. Pero Peixoto tenía algo que contarle a Lefschetz. De hecho, algunos meses antes de esta conferencia, Peixoto estaba leyendo de manera casual en la biblioteca del INPA algunas notas de Princeton editadas por Lefschetz sobre ecuaciones diferenciales, más particularmente un artículo de Bagis, un alumno de Lefschetz, donde él, Peixoto, encontró un error en un argumento que lo llevó a reflexionar sobre este tema, donde concibió la idea de la genericidad como un ingrediente natural para el estudio de la estabilidad estructural de campos vectoriales en el disco. Dado que Nashvin iba al simposio de topología en la Ciudad de México, Mauricio Peixoto le pidió a Nashvin que entregara una carta a Lefschetz. No había email, donde señalaba la corrección del artículo de Bagis, y como resultado de esto, Lefschetz lo invitó a Peixoto a visitar Princeton, donde tendría un ambiente adecuado para desarrollar sus ideas. Y este fue el inicio del trabajo de Peixoto sobre sistemas dinámicos en variedades de dimensión 2. Estamos hablando de 1956. En 1958, cuando Smale se trasladaba a Columbia, Elon lo convenció a visitar a Peixoto en Princeton, donde fueron juntos. Allí Smale se dio cuenta de la línea de investigación de Peixoto, de sistemas dinámicos. Elon y Mauricio Peixoto invitaron a Smale a visitar el INPA, que era una casa vieja que todavía existe en Río de Janeiro, para pasar algunos meses. Y como Smale tenía algún dinero de un proyecto de investigación con la National Science Foundation, aceptó visitar el INPA durante el primer semestre de 1960.
Una vez en Río, Smail y su esposa y su hijo vivieron en un departamento alquilado frente a la playa de Leme en Río de Janeiro. Solía ir a nadar con Elon Lima a la playa de Leme llevando su cuaderno de papel. Fue durante esa estancia en Río que Smail demostró la conjetura de Poincaré generalizada para dimensiones mayores que 4. Posteriormente, Smail siguió diciendo que demostró la conjetura de Poincaré en las arenas de la playa de Copacabana, y con esto la fama internacional del INPA subió como un cohete. Posteriormente, algunos años más tarde, Elon Lima demostró el teorema del rango, según el cual no hay dos campos vectoriales conmutativos linealmente independientes en toda la esfera de dimensión 3. Eso fue suficiente para trasladar el centro de gravedad de las matemáticas en América del Sur, de Buenos Aires a Río de Janeiro. Eso es todo.